Gracias. Otro de los requisitos es que no se utilice el lenguaje discriminatorio y que no afecte la equidad de género. Ya, sobre todo el lenguaje discriminatorio es uno de los elementos que nosotros analizamos por orden, insisto, del artículo 30 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Ya, dentro de estos requisitos está el que obviamente no exista una... Nosotros siempre observamos cuando hablamos de lenguaje discriminatorio, es cómo está configurándose la realidad dentro de un proyecto de ley. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando un proyecto de ley solamente habla en clave masculina, los trabajadores, los docentes, los niños, los jóvenes, recién me topaba con un proyecto de ley que decía los deportistas, los presidentes, hablaban de un comité, no hablaban de una estructura que se está creando y decían los presidentes, los ejecutivos, los secretarios, los. Entonces, si prestamos atención, el lenguaje está descrito en clave masculina, ¿ya? En la unidad de técnica legislativa existe una subunidad, podríamos decir, existen unas dos compañeras, sobre todo una que es experta en análisis lingüístico, ¿ya? Y ha sacado ella ya un trabajo investigativo y es un aporte que también se encuentra en la pestañita de la Asamblea Nacional, donde le corresponde la UTL. Y es sobre el lenguaje, ¿ya? El lenguaje y el género. Claro, y todos diríamos, pero ¿cuál es el problema? Si el todos, el los es integrador, ¿ya? Y siempre se ha dicho así, y cuando decimos buenos días con todos, nos referimos a hombres y a mujeres, ¿ya? Esa es una mala costumbre y es una concepción equivocada del lenguaje. Lo que nos dice la compañera técnica de análisis lingüístico es que es preferible que en la norma nos podamos referir a personas, ¿ya? A las personas o los sujetos de derecho, ¿ya? Es decir, otra concepción, pero no en clave masculina. ¿Por qué? Y aquí sí debo hablar de las teorías del género y los derechos humanos, lo que nos dicen los organismos internacionales. Cuando un texto, y en este caso una norma, se escribe, se redacta en clave masculina, suceden dos cosas. Primero, se configura una realidad que no existe, porque es una realidad que no integra a las mujeres e incluso a la población LGBTI, ¿ya? Entonces es una realidad que se construye en clave masculina que no existe, ¿no? No es que una ley va a ser pensada solamente para los deportistas, cuando son las y los deportistas, ¿ya? La ley orgánica de educación intercultural no se refiere a los docentes, las y los docentes. La Constitución se refiere a las y los ecuatorianos, ¿me entienden? Entonces es el poder, dentro de la redacción, no podemos, por favor, no podemos invisibilizar a otros géneros. No se puede, porque lo que se está haciendo es utilizando un lenguaje discriminatorio y esto tiene que ver con el artículo 66.4 de la Constitución y con el artículo 11.2 de la Constitución. ¿Ya? Entonces, desde la técnica legislativa interesa también no solamente la ortografía, sino también interesa el lenguaje, porque el lenguaje, compañeras y compañeros, construye realidades. Y la realidad es integradora, la realidad es diversa, no solamente en clave masculina. Otra parte del lenguaje discriminatorio, a más del género, es cuando se refieren a las niñas, niños y adolescentes como los menores, ¿ya? Los menores. Y ya la Convención de Derechos del Niño y otros instrumentos internacionales, las observaciones generales del Comité de Naciones Unidas, del Comité de Derechos del Niño, la jurisprudencia constitucional y nuestra Constitución, a partir del artículo 35, identifica a estos sujetos del derecho, no como los menores, sino como niñas, niños y adolescentes, ¿ya? Entonces, cuando tengamos alguna duda de cómo puedo identificar en esta norma los sujetos de derecho, tenemos varias fuentes. La primera fuente es cómo la Constitución se refiere a, ¿ya? Entonces, por ejemplo, dicen, el indigenado, a favor del indigenado. ¿Qué es eso? No, hablamos de
pueblos y nacionalidades indígenas, como unas comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas. Ya, las personas que son parte de los pueblos y nacionalidades montubias, afros, indígenas, ya, tenemos que respetar el lenguaje que está establecido en la Constitución. Si tenemos dudas de cómo referirnos a un grupo humano, cómo identifico a los sujetos de derecho en mi ley, podemos, y creo que la mejor escuela es leer las sentencias de la Corte Constitucional. ¿Ya? Porque ahí está el cómo se debe escribir, ahí está el cómo se debe identificar a los sujetos, cómo debemos referirnos a los sujetos, ¿ya? No hablamos, por ejemplo, género, pensando que género es sinónimo de mujer. Género abarca a la población LGBTI, ¿ya? Entonces, todas estas construcciones, toda esta identificación de sujetos, todo eso se plasma desde el lenguaje. En el momento en el que una ley solamente esté escrita en clave masculina, nos refiramos a las niñas, niños y adolescentes como los menores. Dios mío, o cuando dicen los discapacitados, los inválidos. Terrible. Son personas con discapacidad. O como dicen los organismos internacionales, personas con capacidades diversas. ¿Ya? Cuando tengamos duda, tenemos que redactar de la manera más integradora. ¿Ya? Y me he topado con proyectos de ley que en las exposiciones de motivos dicen los discapacitados. Y por más buena intención que tenga el proyecto de ley, que sean derechos a favor de las personas con discapacidad, estamos violentando desde el lenguaje, invisibilizando desde el lenguaje. Y es importante, y en esto sí quiero que consideremos, el lenguaje es importante porque desde el lenguaje no solo se construyen realidades, sino porque en un proyecto de ley, en una norma, yo tengo que identificar cuáles son los sujetos de derecho, cuáles son los beneficiarios de la ley, en quién está pensando la ley. Y si yo no identifico bien a los sujetos, puedo dejar por fuera. Y esto es muy grave. Una ley débil deja por fuera a los sujetos de derecho. Es decir, mi ley solamente está protegiendo, y nos ha pasado, por ejemplo, la ley solamente está protegiendo a los adolescentes. Pero si es una ley que puede vincular a niñas y niños, no los dejemos fuera, ¿ya? O al contrario, a veces es como niñas, niños, niñas, niños. Pero nuestra Constitución nos habla de niñas, niños y adolescentes. Entonces, veamos cómo integrar a los sujetos de derecho desde el lenguaje sin discriminar.